la videoserie Estrategias de escritura. Algunos aspectos sobre la escritura que debemos conocer. La escritura es una actividad que conlleva establecer objetivos claros, tener, por ejemplo, en cuenta hasta dónde vamos a abordar el tema, quiénes van a ser nuestro público meta, qué tipo de documento escrito es el que vamos a desarrollar. Hacer una adecuada búsqueda bibliográfica ayudará. Tome en cuenta que para una adecuada búsqueda bibliográfica es básico consultar bases de datos, fuentes confiables, fuentes primarias o bien académicos que lo puedan guiar. Nunca olvide tener dentro de su búsqueda bibliográfica los clásicos de la literatura en la temática que usted va a desarrollar. Organizar la información encontrada y construir fichas bibliográficas para sistematizarla es clave. Quizás no toda la información bibliográfica que usted consiga o lea le vaya a servir para su escrito, pero es importante tenerla sistematizada, puesto que siempre será de utilidad. Recuerde, las fichas bibliográficas es una buena herramienta, utilícela. Es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Algunos mitos sobre la escritura que debemos corregir. La escritura es un acto inspiracional. Esto es falso. Requiere leer, requiere sistematizar, planificar el texto y hasta llegar a socializarlo con el fin de corregirlo y mejorarlo. Una vez planificado mi texto, no cambiará. Esto también es falso. El texto sufrirá cambios y mutará en el camino. Todo esto dependerá de la búsqueda bibliográfica que hagamos, las recomendaciones de expertos y, por qué no, decisiones que tomemos en el momento. Al terminar de escribir, finalicé el proceso. Esto es falso. Al terminar de escribir, usted debe leer, socializar y siempre estar dispuesto a mejorar. Recuerde, todo puede mejorar. El proceso de producción textual. La planificación del texto es el primer paso de todo el proceso. Se compone de dos fases claves para el éxito en el escrito. Número uno, la búsqueda bibliográfica. Acudir a aquellas fuentes confiables, tanto físicas como digitales. Saber usar tesauros. Saber usar buscadores académicos. Es un paso clave para saber dónde buscar la información para su escrito. El acopio y sistematización de ideas. El acopio y sistematización de ideas es crear fichas bibliográficas de lo que usted ha leído, conceptos, teorías, documentos y ha logrado abstraer, pues le parece interesante y puede ser de utilidad para el texto. Para ello se le recomienda que las sistematice en fichas bibliográficas. Al mismo tiempo, estas las ordene por áreas temáticas, por conceptos, etcétera. Su deber está en saber clasificarlas. Recuerde, una ficha bibliográfica es sumamente útil a la hora de elaborar el texto. Estructurando el texto, aquí definimos
tipo de texto, ideas relevantes y su orden. Entre las mejores opciones para hacerlo están, debemos aclarar que hay más opciones además de estas tres. Sin embargo, estas tres son las mejores y más fáciles. El método del mapa conceptual significa clasificar la información, conceptos y teorías en un orden relevante de tipo jerárquico. Básicamente, crear un mapa conceptual de los temas y conceptos que hemos leído y clasificado. El método del escarabajo. Este método es muy popular para las personas que escriben libros, pues en una idea central, como la podemos ver en el circulito amarillo, se desprenden ideas secundarias. Estas pueden ser capítulos, módulos o secciones del escrito, y de ahí se desprenden otros conceptos, teorías o escritos que pueden componer las anteriores. Ya usted deberá clasificar cuál va a ser el primero, el segundo o el tercer, de acuerdo a las ideas. Otro método que se utiliza mucho, inclusive para redacción en idiomas, es el método del bosquejo o outline. Este método tiene ideas principales, como lo podemos ver en el cuadro azul, ideas secundarias en el cuadro amarillo e ideas terciarias o ejemplos en el circulito celeste. Usted deberá buscar cuáles van a ser las principales ideas del texto y de ahí ir desprendiendo todo lo demás. También es muy bueno puesto que le indica cuál va a ser la primera idea y cuál va a ser la última idea principal del texto. Recuerde, siempre para desarrollar un escrito es clave crear un cronograma, pues muchas veces el tiempo que tenemos no es el suficiente como para escribir un libro. Si bien esto se puede volver algo engorroso, le damos como sugerencia crear una gráfica de Gantt como la que aparece en la imagen junto al reloj, donde establezcamos en una columna una serie de objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo puede ser crear la introducción de un escrito. Con ello vamos a tardar un mes, que es el primer cuadrito celeste. Después de ello, el desarrollo o nudo de ese escrito. Ahí vamos a tardar 2 meses, que es el cuadrito azul. Posterior a ello, el final del escrito. Ahí podemos tardar aproximadamente un mes, que es el siguiente cuadrito celeste. Por último, la revisión bibliográfica y la revisión de expertos, en la que podemos tardar 2 meses. Eso es un ejemplo vago de cómo se puede crear una gráfica de Gantt para ir haciendo a largo plazo un escrito. Muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Véanos en nuestra próxima entrega de la